Hola a todos, buen día, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, participando en un día muy importante para el Perú, que es el que pone en el centro de atención la parte más importante que es el paciente. Voy a ir compartiendo pantalla para dar inicio y sobre todo marcar de manera importante de ser muy efectivo con esta información. Voy a estar compartiendo un tema interesante que si bien no es nuevo, parecería que todavía no está acercado, implementado a las organizaciones de salud y voy a compartir en este momento. Listo. Perfecto, muy bien, pues buen día a todos. Como mencionaba, es un día muy importante para Perú en un marco donde se pone en el centro de atención no solo la parte del paciente, sino el trato, y lo comentaban hace un momento, o sea, la parte importante de centrarnos en la persona que tiene la enfermedad. Bueno, yo soy Luis Castilleja, voy a tener la oportunidad de compartir en los próximos 25 o 30 minutos un tema que me parece muy importante. Como mencionaba, no se ha implementado de manera importante o de manera tan amplia en las organizaciones de salud. Yo voy a compartir cuál puede ser la ruta de trabajo para poder desarrollar un mapeo de experiencia del paciente para mejorar la atención en la salud. Agradezco a las autoridades que me invitaron. Vamos a dar inicio. La parte de mapear como tal se refiere no solo al temas de proceso, sino cualquier estructura, desarrollo, proyecto. Es una hoja de ruta, es decir, estamos hablando de una serie de pasos que pueden describir de manera muy clara qué es lo que está sucediendo. Cuando hablamos de una ruta, cuando hablamos de una serie de pasos y cuando hablamos del paciente, estamos haciendo relación a aspectos de trazabilidad, aspectos de conocimientos previos, durante y posteriores al desarrollo de la atención. ¿Cómo podemos mejorar la atención a la salud si no tenemos forma de tener una retroalimentación en este sentido? Y una de ellas muy importante es tener no solo métricas, sino información completa que nos permita tomar decisiones. Hoy en día lo que también las organizaciones de salud adolecen es no tener pleno conocimiento de los números, que es el lenguaje más importante para tomar decisiones. Y en un peor escenario sería tener los indicadores, tener métricas, tener datos y no tomarlos en cuenta para tomar las decisiones. Al hablar de mapear, vamos a poder ver una serie de pasos que les voy a mostrar cómo desarrollarlos, cómo analizarlos, y para ello quiero dar inicio con esta primera diapositiva hablando de la importancia que tiene hablar de la experiencia del paciente. La experiencia del paciente, y me alegra mucho, es que va mucho más allá de la satisfacción. Cuando hablamos de la satisfacción, nos vamos a la parte de las encuestas, es decir, lo que la organización define que considera que es importante saber y que se lo pregunta de manera dirigida al paciente, es decir, si le han tratado bien, si los alimentos, si en el acceso, si el tiempo es muy variable. Y muchas de las organizaciones se pierden en el desarrollo de encuestas, preocupándose mucho si hace falta agregar más o menos información. Otro de los grandes errores, pensando en las encuestas, que voy a mencionar más adelante, también está no solo en el diseño del instrumento, sino en lo complejo. Yo he estado impulsando en los últimos 2, 3 años que si queremos que todo esto que estamos mencionando de calidad, seguridad del paciente, si queremos que esto se vaya a la realidad, porque no podemos seguir hablando de esto, que hay muchas actividades que se desarrollan desde hace 15 años, 20 años, y que hoy en día las seguimos viendo presentes como si pareciera que en el tema de salud el tiempo no pasara. Y hemos visto la evolución en otros sectores y de pronto en salud va a pasos bastante lentos y eso hay que reconocerlo para poder tomar acción inmediata. Voy a tocar el tema de la satisfacción en las siguientes diapositivas. Ahorita me quiero centrar a el valor que tiene hablar de no solo la satisfacción, sino la experiencia, lo que vive, lo que percibe, lo que siente el paciente. Y para ello quisiera compartir dos elementos muy importantes. Primero, todos los pacientes que son personas que atendemos, que tienen una enfermedad, tienen emociones y tienen sentimientos. Normalmente esta es una carga emocional muy fuerte
donde la principal preocupación está en su estado de salud. Si algo puede generar ansiedad en cualquier persona, es el hecho de no sentirte bien. Y de ahí puede ir la magnitud a una serie de variables, tanto muy alta como puede ser algo que para esta persona es muy preocupante, es muy complicado. Entonces no podemos subestimar ni el dolor, ni la sensación, ni lo que agobia y lo que llevó a un paciente a la atención a la salud. Entonces hay emociones, hay sentimientos, pero adicional a ello agreguemos que hay momentos específicos que va a vivir durante la atención desde su ingreso, no solo él, sino su entorno, es decir, también su familia, los cuidadores, los acompañantes. Y esto viene cargado de miedo, de incertidumbre, de preocupación, pero también de esperanza y de fe. Es decir, los pacientes ingresan poniendo en manos de nosotros confianza plena, es decir, el paciente que ingresa y cruza la puerta cuando ingresa a nuestras instituciones de salud ya nos ha dado su voto de confianza. No estaría en una institución donde considere que se le puede generar un daño adicional, donde no se le va a tratar bien. El paciente tiene una necesidad que necesita ser atendida y ese es el dolor, esa es la parte que ha estado potenciando la enfermedad en la persona. Entonces, el paciente viene cargado con muchas emociones muy diferentes. Cada paciente es un mundo, no podemos tratarlos de la misma manera y tenemos que entender, como antes se hablaba mucho de la atención centrada en el paciente, hablábamos mucho, cuando hablamos de la atención centrada en el paciente, hablamos de la enfermedad. Pero cuando hablamos de la atención central en la persona, hablamos justo de esta persona que tiene la enfermedad. Y aquí es donde entran necesidades, deseos, miedos, expectativas. Y entonces estamos hablando de la persona que tiene la enfermedad. Entonces, el hablar de la experiencia no es solo dirigir si está feliz o no, si ha sentido comunicación o no, es prácticamente estaremos hablando qué es lo que está viviendo con nosotros. Y es ahí donde tenemos que iniciar. Entonces, para entrar en materia directa, ¿qué es el mapeo o qué es el mapa de experiencia o de viaje del paciente? Bueno, este mapeo de experiencia se ha considerado de manera reciente, esta fue una publicación del 2024 en Oxford, donde habla de que está definido como un campo emergente de investigación que utiliza diferentes métodos, es decir, establece una serie o diferentes alternativas de metodología que ahorita voy a mencionar por qué es que no hay una estructura única, pero lo que busca es mapear y documentar las experiencias y las interacciones. Cuando habla de interacción es todos esos puntos de contacto que un paciente vive frente a una atención, es decir, a la institución, no importa el nivel, no importa si es segundo o tercer nivel, si es ambulatorio, todo donde el paciente entra en contacto con un profesional, con el entorno, con el sistema. Estamos hablando de puntos de contacto, que ahorita vamos a mencionar en la literatura dónde surge todo esto a partir del 89, donde se empieza a abordar mucho a las empresas el crear viajes o mapas de experiencia en los clientes. En el caso de los pacientes, más allá de un cliente un cliente, hablando de cualquier otro sector, va a entrar en contacto desde que tiene el deseo de comprar un producto o un servicio. En el caso de nosotros, nadie desea estar enfermo. Entonces, no podemos manejar la misma literatura que se utiliza para otros sectores cuando la queremos llevar a la atención a la salud. Entonces, lo que establece este mapeo de experiencia o este mapa de viaje del paciente se realiza a través de la creación de mapas visuales. Es decir, hoy en día la forma más práctica para poder implementar y poder desarrollar está en la parte práctica, en la parte fácil. Y para ello, la parte visual siempre nos va a ayudar muchísimo. Siempre vamos a cambiar un documento de 30 páginas contra un diagrama de flujo. Y no lo digo yo, lo estoy viviendo con los diferentes proyectos en los que participamos, donde lo que necesitamos no es crear una tesis para el personal de salud, que es quien va a ejecutar, sino que estamos haciendo algo muy práctico para que realmente el profesional de salud no lo agobiemos con más papel, sino que entre en contacto con algo que él relaciona de manera natural, que es desde que llega su paciente, revisa su censo, ve las indicaciones. Esa es la vida real de los pacientes. Pero en los últimos años, los modelos de calidad se han centrado mucho hacia los requisitos documentales. Necesitamos empezar a analizar que la calidad no está en la documentación, la calidad está en la operación. Normalmente lo que llega a suceder es que desde el escritorio, donde todo luce más fácil, se han creado los documentos y de ahí descienden hacia los diferentes flujos de atención
partiendo de gente que puede tener experiencia, que ha estado en otras organizaciones, que toma de referencia la literatura, pero desde aquí se construyen documentos fantásticos, muy completos, muy bonitos, pero la realidad que nos ha tocado vivir, porque lo he vivido en muchas instituciones, es este choque cuando queremos implementar todo eso que se veía muy bien en el escritorio. Y ese choque hace que la persona que está en terapia intensiva o el jefe del quirófano empiece a tener diferencias en la atención. Entonces, mientras las instituciones, por un lado, necesitan estandarizar sus procesos, por otro lado, tenemos a las personas que son nuestros pacientes siendo atendidos mientras estos procesos muchas veces no están estandarizados. Entonces, nos queremos preocupar mucho por las necesidades de las personas. Necesitamos ver que tenemos dos pilares muy importantes. No podría brindar un alto nivel o valor al paciente si no tengo una estructura de proceso saludable. Yo veo modelos de acreditación, veo modelos focalizados a diferentes campos de la calidad, que todos son muy valiosos, son muy importantes, pero todos están fragmentados para incorporarse en procesos. Es ahí donde voy a llegar a punto donde el mapeo de procesos está muy centrado hacia sistemas de gestión de calidad, que es a donde quiero llegar con ustedes en este aspecto. Entonces, para cerrar este punto, ahora lo que está sucediendo con los sistemas de gestión de calidad es que la construcción no se da desde el escritorio, ¿no? Me ha tocado con líderes de calidad donde platico, estamos en capacitaciones y le comento, ¿cuándo fue la última vez que visitaste el quirófano? Y no puedo olvidar cuando me dice, tengo 1 año, 4 meses en el hospital como jefe de calidad y no he ido una sola vez al quirófano. ¿Dónde? ¿Cómo podemos? Pero le comento, pero estás pidiendo marcaje quirúrgico, verificación preoperatoria, estás pidiendo tiempo fuera, protocolo universal, consentimientos informados. No podemos pedir algo donde no estamos viviendo el proceso. Y el personal de salud se da cuenta de que no estamos viviendo los procesos y estamos tratando, incluso pareciera, de improvisar la forma de trabajar, cuando ellos son los expertos. Necesitamos facilitarles a ellos porque si les facilitamos al profesional de salud, estaremos brindándole estas facilidades, se trasladarían al paciente y podríamos tener más tiempo para identificar necesidades, para identificar expectativas de pacientes y no tanto para seguir atrapados en el tornado de los procesos, que muchas veces ni siquiera nos permite voltear a mirar a los ojos a los pacientes por seguir haciendo documentos. Les mencionaba que mapear la experiencia del paciente no es satisfacción. Muchos empiezan a hablar, a mí me parece fantástico los indicadores que hay de encuestas, satisfacción, de cultura y demás, incluso unos muy populares como el NPS, que es el Net Promoter Score, que es ve si me van a recomendar, si no, mira, de entrada nadie quiere regresar a un hospital. Pero bueno, es un indicador que se quiere medir, que se ha implementado de manera reciente, no es malo. Lo malo es depender solo de este tipo de indicadores que realmente estamos evaluando percepciones que pueden llegar a ser incluso subjetivas. Entonces necesitamos centrarnos en acciones mucho más realistas y prácticas. Las encuestas de satisfacción que les mencionaba, porque muchas veces a veces pareciera que se confunde el mapa de experiencia con realizar encuestas y no, porque ni siquiera las encuestas son instrumentos estandarizados por diferentes hospitales. Cada hospital diseña aquellos criterios que para ellos considera que son importantes para medir en temas de atención, de servicio, y muchas veces se convierten en cuestionarios de 34, 40, hasta 70 preguntas que todavía se aplican en el peor momento, cuando el paciente ya se va. Cuando el paciente ya se va, después de haber estado en la atención, lo único que quiere es ya no saber nada de nosotros y no es un tema que lo tenga con la institución, al contrario, puede estar muy agradecido. El tema es que ya estando durante toda la atención, el que me detengan por 70, 40 preguntas cuando ya me voy, y muchas veces hay un detalle pequeño que se puede dar a la salida y va a generar que las respuestas sean negativas en todos los casos. Eso hay que ser muy cuidadosos y tomar en cuenta no solo la parte de las encuestas, además hay que recordar que las encuestas las diseñamos nosotros. ¿Qué queremos saber de los alimentos? ¿Cómo lo trató la enfermera? ¿Cómo lo trata el médico? ¿Sí? Entonces empezamos a construir y a diseñar, a tomar de referencia otras encuestas y esta parte está bien, pero nosotros no solo queremos diseñar lo que va a ir dirigido al paciente, nosotros queremos tener una retroalimentación. Y algo que está cambiando en las instituciones más que nada en lugar de aplicar la encuesta, están yendo a hablar con el paciente. Entonces empiezas a platicar, a hacer tomar notas, a tomar retroalimentación, porque la vivencia que tiene cada paciente es muy distinta. Y muchas veces querer estandarizar cuestiones humanas es muy complejo,
porque la forma en que yo pienso es muy distinto a lo que piensa otra persona, pero sí hay formas de estandarizar percepciones y buscar, porque a través de esos resultados necesitamos ver patrones, tendencias, porque a veces alguien puede salir muy molesto de la atención, pero tal vez pudo haber sido un tema aislado, una falla muy increíble en el proceso que nunca se nos ha dado. Y algo que también las instituciones me da la impresión que se pierde mucho tiempo y mucho reproceso es querer intentar, porque ni siquiera lo pueden resolver, es que cada queja tenga una respuesta. Hay que analizar también de manera muy objetiva cómo están clasificadas las quejas, las opiniones, pero vamos a ir hacia allá. Entonces, de entrada, lo que quiero es no marcar que el mapa de experiencia es aplicación de encuestas. En 1989, Jan Carlson publica el libro de Momentos de la Verdad, que fue una base para muchos que han estudiado management, gestión, administración de organizaciones, que hablan de calidad de la atención en el servicio. Y ahí nos habla de enfocarnos más hacia conocer cada experiencia en cada punto de contacto. Cuando yo llego y desde el área de estacionamiento, cuando hay un vigilante o alguien de seguridad en la puerta, desde ahí ya estoy viviendo momentos y experiencias de la institución. Hay quienes nada más desde que se estacionan ven al guardia o vigilante y van a ingresar y entran a una sala de espera donde no ven que nadie les presta atención, no hay comunicación, muchos se retiran. Es decir, creemos que los puntos de contacto se dan hasta que está al interior de la organización, y la realidad es que incluso los puntos de contacto pudieran ser desde la publicidad y la información que hay en las calles. Entonces, lo que se necesita es conocer más a detalle, con mayor profundidad, qué es lo que está viviendo el paciente en los diferentes puntos de contacto. Pero para poder saberlo, necesito definir los puntos de contacto. Y es donde radica la base de crear el mapa de experiencia. Para este planteamiento de Momentos de la Verdad, planteaba que cada punto de contacto él lo llama momentos de la verdad, y pueden ser estelares o amargos, es decir, aquellos que le generan una satisfacción o aquellos que no le generen esa situación positiva al paciente. Entonces, desde que llega un paciente, ya está viviendo la experiencia, y durante todo el flujo entrando en contacto con las personas, entornos y situaciones. Muchas veces puede ser la habitación y no hay una enfermera, no hay un médico, pero ya le está creando una experiencia. Desde que le llevan los alimentos, cuando lo saludan, cuando se dirigen con él, la manera en que lo hacen. Toda esa parte el paciente está teniendo una vivencia. Ahora, algo que yo les he mencionado cuando hablan de querer captar la experiencia, o cuando quieren aplicar encuestas, cuando quieren evaluar la satisfacción, algo importante es que mencionaba, no hay que hacerlo al final de la atención. Deberían de haber 3 momentos importantes. Cuando ingresa un paciente, desde el punto de contacto hasta que está instalado en la cama o hasta que ingresa a uno de nuestros servicios. Luego está en el desarrollo de la atención y al final en el egreso, que es aquí donde deberíamos de enfocarnos más a 2 o 3 preguntas, cuestiones muy prácticas, y tal vez donde va a tener más fresca la información de todo se va a dar en el desarrollo. Entonces, no debería ser un solo punto, es decir, debemos de estar midiendo cómo se está sintiendo el paciente en diferentes puntos de contacto, en vez de querer todo encasillarlo en una encuesta de satisfacción al final. ¿Cuáles son los 8 elementos que necesitamos considerar para crear un mapa de experiencia del paciente? Primero, los puntos de contacto. Estos puntos son desde que ingresa el paciente, durante los diferentes puntos de atención, vamos a ir identificando momentos en los cuales vamos a poder ir evaluando y vamos a poder ir midiendo qué es lo que cómo está haciendo la evolución del paciente en cuanto al tema de experiencia. Los canales son los medios por los que se hace la interacción. Las interacciones son justamente estos contactos. La voz del paciente en cada punto de contacto puede generar opiniones, necesidades, expectativas. Hay que recordar que un paciente podrá haberla pasado muy bien la atención, lo trataron muy bien, le fue muy bien en el manejo de su enfermedad, le fue muy bien en su cirugía, y se va y no deja ninguna opinión. Entonces, pero al revés, cuando hay algo malo, el paciente podría esperar junto con su familia 30, 40 minutos o 1 hora o 2 horas para poner una queja. Es decir, el paciente puede darle más tiempo para quejarse que para realmente darnos una retroalimentación positiva. Pero eso también es importante. Hay instituciones que incluso han manejado indicadores donde miden la parte positiva, es decir, si se presentaron 3 quejas de 20 pacientes o de 30 pacientes, entonces mencionan el 90% de los pacientes no se quejaron. Y eso también es un indicador que deberíamos de empezar a voltear a ver, porque siempre estamos en la calidad. Desde hace 2 décadas nos han centrado al error, al error, al error, al error y a la falla,
pero creo que estamos descuidando mucho lo que sí estamos haciendo bien. Y ahí es donde yo reconozco mucho a los profesionales de salud, porque sí podemos ver un evento adverso durante el hospital, durante 15 días tuvimos un evento adverso, una semana, pero ¿cuántos pacientes atendimos? O sea, la parte es que pareciera que todo el buen trabajo se cae cuando alguien señala que hubo un error. Y cuando hablamos de este tipo de situaciones, también tenemos que alentar a nuestros equipos a fortalecerlos y decirles, reconozco las barreras de seguridad que tienes, reconozco los flujos que tienes, y esa parte no se hace. Y yo creo que el personal casi es como cuando te mandan llamar y en lugar que piense que es para que reconozcan tu trabajo, siempre todos dicen, ¿ahora qué hice? Y eso es lo malo que yo estoy tratando de cambiar con algunos esquemas más disruptivos, de empezar a centrarnos a trabajar de manera efectiva, pero sin darle todo el peso hacia el error. Luego tenemos el tiempo, que es la línea, el mapeo, los puntos de dolor y los puntos de felicidad. Pero la base principal estamos teniendo ahorita de manera reciente, hace poco menos de 2 años y de manera reciente, menos de un mes, la publicación en Perú de la norma técnica peruana del sistema de gestión de calidad para las organizaciones del cuidado de la salud, en las organizaciones para el cuidado de la salud. Es una publicación que es un hito histórico porque se está tomando como referencia la ISO 7101 a nivel global y ha sido adaptada al español para Perú, la cual en la cláusula 8.10.2 nos habla del requisito del manejo de la experiencia del paciente. Y les voy a mencionar de manera muy rápida cuáles son estos requisitos. Se ha hecho esta publicación tomando como referencia ISO y nos habla en la cláusula 810.2.1, ya inicia con los detalles, solamente voy a marcar los puntos para poder, esto que voy a mencionar, les voy a mostrar la figura visual de cómo se va a ver aterrizado. Primero, lo que nos está solicitando es que la organización establezca un mecanismo formal, es decir, que tenga una estructura para poder evaluar de manera habitual, es decir, no tan, podría decir periódica, pero es una forma de mencionar que incluso la experiencia debería medirse todos los días, ¿no? Pero tenemos que tener un mecanismo que no esté centrado en las encuestas de satisfacción, sino en un campo muy dirigido en otros aspectos que le permitan al paciente no responder solo excelente, bueno, regular o malo, sino que a raíz del resultado te pueda extender y compartir más información de la que te pudo haber respondido un sí o un no en una encuesta. Y eso es lo que estamos perdiendo cuando no hacemos un mapa de experiencia. No estamos conociendo realmente lo que está sintiendo y viviendo el paciente. Solamente nos está respondiendo como si fuera un checklist, una lista de verificación. ¿Te sientes bien o no? Es como decir, Luis, ¿hoy estás feliz o estás triste? Bueno, si pongo esas dos opciones, tendré que decir que estoy feliz. Pero ni siquiera me preguntan por qué soy feliz. Entonces, porque estoy ahorita participando en Perú o porque estoy en esta ponencia, eso les daría más información porque me invitarían a más ponencias, porque eso hace feliz a Luis. Entonces, eso es lo que está dejando fuera todo esto. Y nos habla de manera importante que también debe incluirse en todas las áreas. Muchas veces, ¿cuántas veces medimos la experiencia en un laboratorio, en servicios auxiliares y de apoyo? Pareciera que todo está centrado a consulta, hospitalización, tal vez a quirófano, y por ahí de pronto otros servicios quedan fuera. Pero algo importante, incluso administrativos. No evaluamos la admisión, incluso farmacia, otros elementos, y están quedando fuera. Entonces, la experiencia tiene que ser total. Y también incluida la parte de seguridad del paciente, que esto es otro elemento adicional porque cuando estamos entrando en contacto con el paciente nos podría informar de variables que está viviendo con relación a la atención y sobre todo si está observando algunas medidas de seguridad que tal vez él no es consciente que se deben hacer, pero tal vez dice, bueno, pues la enfermera no se lavó las manos o detalles que tal vez de manera muy natural, sin que a lo mejor considere ellos, porque muchas veces queremos pensar que el paciente ya entiende lo que nosotros sabemos. Incluso nos tocaba pasar con unos pacientes donde le decíamos, oye, y si usted se llega a presentar una RAM, nos avisa. Y él, pues uno pensó que era una camioneta, otro estaba pensando que era otra cosa. Uno cree que el vocabulario que utilizamos, los pacientes lo manejan. Y es donde considero que está el error. Creer, suponer o pensar que el otro del otro lado me está entendiendo igual. Entonces no me aseguro de eso. Pero este estándar de que nos pide de experiencia el paciente nos pide una metodología validada y confiable, es decir, una muestra estadísticamente confiable. Nos habla también, a medida de lo posible, conocer la experiencia también del cuidador, de la familia, porque muchas veces nos centramos al paciente, pero hay que recordar cuando tenemos un paciente que es una persona enferma, también su entorno tiene un impacto. La familia sufre muchísimo cuando hay pacientes enfermos, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas. Y esto también es importante, el que no solo el paciente se encuentre bien, sino que su entorno se encuentre bien. Asegurar que los mecanismos de retroalimentación sean accesibles. De pronto todos quieren poner QRs y esto. Hay pacientes que ni siquiera saben usar un teléfono.
necesitamos empezar a comprender las diferentes necesidades. Establecer estrategias genéricas nos alejan de que esto sea implementado para todos. Y el segundo requisito que nos pide la norma para implementar la evaluación de experiencia del paciente está centrado en las variables, que esta es la parte importante. Esto lo vamos a ver ahorita en las siguientes imágenes. Estas variables son las que necesitamos medir y conocer por parte del paciente, al menos las que establece la norma técnica peruana, la ISO 7101, y nos habla de evaluar el respeto y la dignidad. Incluso hay planteamiento de preguntas, no es de pronto queremos preguntar, ¿usted se ha sentido digno? ¿Lo han tratado con respeto? Y esas preguntas de pronto tan frontales, consúltelas con psicólogos, con otros profesionales de relaciones interpersonales, no están bien estructuradas. De pronto parecieran preguntas muy cuadradas que no le permitan al paciente incluso sentirse un poco intimidado en algunas de las preguntas. Eso no vamos a entrar en ese detalle en esta sesión, pero sí hay que considerar también la manera en que abordamos al paciente. ¿Y quién lo aborda? En modos y formas también está la situación. Algo importante también es, estamos consultando con el paciente sus necesidades emocionales. Está triste, está preocupado, ¿qué necesitaría? Un paciente solo necesitaba que le permitieran ingresar un objeto personal que para él era valioso porque se lo había regalado su madre. Eso es un tema emocional. Él se siente triste, se siente solo y un tipo de estos detalles le cambian la vida. Pero a lo mejor no todos quieren ingresar un artículo personal. Es ahí donde tenemos que ver que los pacientes no son cajas, sino son, cada uno tiene un pensamiento distinto. Y ahora agreguen que esas personas pues no están felices de estar ahí. Y eso lo vuelve más difícil. La parte social, la parte cultural, su forma de pensar, incluso también considerar cómo se considera en el tema de privacidad, de confidencialidad, si se siente tratado igual, es decir, no sintió una diferencia entre un paciente y él, o desde el ingreso, en el acceso, en su cirugía, en fin, ¿no? Y esta parte también importante. ¿Y qué tanto estamos incluyendo a su familia? ¿Qué tanto estamos tomando en cuenta lo que su familia opina de todo esto? Y nada de esto debe quedar aislado. De nada sirve conocer si no tomamos acción. Entonces, establecer planes de acción que nos permitan mejorar la forma de privacidad, de confidencialidad, de trato, de identificación de necesidades, de conocimiento pleno, porque por un lado están los grandes expertos clínicos. Tenemos médicos, enfermeras de alto nivel que van a conocer qué cuidados, qué intervenciones, cómo debe de manejarse. Están muy enfocados en esta parte y necesitamos también dar esta parte para fortalecer también el hecho de no solamente hablar del paciente, sino de hablar de la persona. Utilizar los datos para poder también incentivar al paciente en esta parte de mejorar sus resultados clínicos. Y hablando de la evaluación de la experiencia, está incluida en todo el sistema de calidad. Nos piden que esté incorporado en la política de calidad, que tengamos un objetivo de calidad ligado a la experiencia del paciente. Nos pide que haya compromiso por parte del director en la experiencia del paciente. ¿Qué más nos pide ISO para toda esta parte de experiencia? Que tengamos indicadores de calidad de experiencia, que sea parte de la revisión de la dirección y que sea parte de las auditorías. Es decir, la experiencia del paciente se presenta en más de 20 menciones en la norma. Es decir, es un tema fundamental el dar el salto a potenciar la atención clínica con la experiencia que tiene el paciente con nosotros. Considerando esto que es la parte de la norma, ¿a qué nos lleva? A crear sistemas de gestión de calidad, donde tenemos pacientes que van a ingresar y van a pasar por diferentes pasos. Por ejemplo, es un ejemplo de un sistema de gestión de calidad que se certificó en ISO con tema de atención ambulatoria. Y cada vez que hacíamos esto, aquí identificamos cuáles eran los puntos de contacto, los puntos de contacto que vivió un paciente. Y aquí empezamos a analizarlo. Y en cada uno de estas macro procesos empezamos a identificar. La norma ISO lo que nos dice es, no puedes gestionar, no puedes hablarme de calidad si no conoces todas las rutas de atención. ¿Por dónde? Desde que un paciente ingresa, ¿cuál es el flujo que se ve en esto? Y no solo los trazadores de acreditación, donde van a agarrar un expediente y van a ir siguiendo si todo eso fue correcto, sino que en las auditorías de ISO se aborda y se sigue todo el flujo de atención, evaluando a los pacientes en el momento que se encuentran ahí. Y dentro de esa parte, ¿cómo se está llevando a cabo el análisis de la evaluación de la experiencia del paciente? Pasando del sistema de gestión de calidad, cada uno de estos macro procesos se lleva a cabo con una metodología que ustedes conocen para salud, que es PDCA.
que es planear, hacer, estudiar y actuar. Esto significa, por ejemplo, en este proceso que pongo como ejemplo de atención clínica de emergencias, nosotros para poder dar inicio a la atención de emergencia necesitamos requisitos, es decir, qué necesita un paciente y toda la estructura administrativa y operativa para que un paciente ingrese a urgencias, documentos oficiales, consentimiento, registros, obviamente la parte clínica, y empezamos a transitar cada una de estos puntos, hacer el triage, estabilizar, estudios diagnósticos, guías de práctica clínica, y empezamos a conectar los diferentes pasos hasta la entrega del paciente, hasta su salida, es decir, hacemos un movimiento muy similar a este, y entonces tenemos la salida del paciente a otro servicio. Necesitamos infraestructura y equipos para trabajar, pero me voy a centrar en la parte del PDSA. Cuando tenemos esto, vamos a poder evaluar, aquí el paciente se encontraba muy inseguro, aquí, por ejemplo, ya está un poco inestable, acá empieza a tener un poco más de sentido de tranquilidad, en fin, se empieza a hacer un mapeo, se empieza a hacer un análisis de cada uno de los momentos que está viviendo el paciente y se empiezan a identificar dentro del proceso. El proceso está separado por etapas, las del planear, las de hacer, que es el desarrollo, la parte de la verificación o valoración o mediciones, y luego la mejora que tiene que seguir posterior al proceso. Y entonces podemos empezar a ver cómo se conectan las emociones y las necesidades del paciente dentro del proceso. Entonces, cuando implementas un sistema ISO para poder desarrollar todo esto, tienes un sistema de calidad donde cada proceso tiene que ser desarrollado por serie de etapas que te van a permitir evaluar la experiencia del paciente. Y de ahí nos vamos al siguiente nivel, que es el diagrama de flujo, donde realmente el paciente, desde que ingresa y va pasando por los diferentes. Esto es lo que hemos venido cambiando para los hospitales donde se están certificando con ISO, donde están pasando de tener 2, 3, 4, 5 documentos de 20, 50, 30 páginas y estamos empezando a eliminar eso y empezamos a crear diagramas de flujo mucho más claros que el personal sigue, lo coloca en sus áreas y empieza a trabajar de manera mucho más efectiva. Pero muchas veces algunas instituciones no nos han permitido dar este cambio porque las barreras son, el así no se hace. Es como cuando llegas a un lugar y dices, esto siempre se viene haciendo así. Entonces tienen ese choque que han venido trabajando las acreditaciones que están llenas de papeles que nadie ve y que solo se necesitan para 5 días o 3 días para una auditoría. Ese no es una cultura de calidad. Eso solamente es prepararte para la fotografía, prepararte para un examen y tener un certificado que ahí lo tienes que demostrar al paciente todos los días, no solo 5 días de auditoría. Entonces el sistema de gestión de calidad te busca que esto sea sostenible. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cada uno de estos pasos vamos a poder identificar, aquí hay un punto de contacto, aquí también va a haber un punto de contacto, aquí también. Yo no podría hacer esto si no tuviera mapeados mis procesos. Y cada uno de estos me va a permitir identificar si el paciente se encuentra bien, si el paciente no se encuentra bien. Incluso hablaba de los temas de seguridad. Podemos revisar aquí el tema de la medicación, aquí barreras, por ejemplo, para el tema de infecciones, vamos a poner IAS. Cuando empezamos a hacer este análisis, empezamos a identificar desperdicios, retrasos, tiempos, mala efectividad y empezamos también a correlacionar la eficiencia del proceso contra la experiencia del paciente. Y entonces, ¿qué vamos a evaluar en cada uno de los puntos de contacto? El paciente va a continuar aquí el tratamiento, lo estamos marcando. Aquí habrá que revisar si el paciente en ese momento se ha sentido escuchado, se ha sentido respetado, le han informado lo que sigue. Y eso es lo que nos va a permitir evaluar, incluso empezar a poner métricas del 77% de los puntos. Acá, por ejemplo, teníamos un 60% y terminamos mejorando con un 91%. Y esta es la forma de medir a través de un sistema de gestión de calidad, donde vamos a tener el mapeo de los procesos y vamos a alinearlo con el mapeo de la experiencia. Ahora, tomando en cuenta esto, y con eso ya voy a cerrar, estoy siendo lo más efectivo posible, hay que mapearlo. Cuando yo ya tengo el proceso, que es este, de mi sistema de calidad, y lo paso a un diagrama de flujo, viene el último nivel para poder crear el mapa de experiencia, y es crear las etapas en las macroactividades, es decir, desde que el paciente ingresa, entonces en lugar de tener aquí que pueden ser 62 pasos, ¿no? Y se transforman en 4 por etapa, ¿estamos? Entonces tengo 16. Entonces empiezo a analizar desde que el paciente llega, quién lo va a atender, cuál es el objetivo y empezamos a marcar la actividad. De ahí, por ejemplo, está para la prehospitalización, está en la hospitalización y está posterior a la hospitalización. Y entonces empezamos a analizar toda la ruta de atención, que también algunos modelos le llaman el flujo de paciente, que realmente es un circuito de atención.
Entonces yo tengo que tener esto, pero no me lo voy a inventar directo. Esto tiene que salir del diagrama de flujo que está alineado con tu proceso. Si no, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Que voy a estar creando un mapa que no coincide con mis procesos, así de simple. Y eso es lo que yo veo en muchas organizaciones que no puedo medir la experiencia con un flujo distinto al proceso real que manejamos. Pues hay que ir a dar un vistazo a las áreas. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a dividir 3 etapas. Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2 y esta es la etapa 3. Normalmente es el ingreso, la estancia y el egreso-salida. Aquí solo tomé el ingreso. Voy a mencionar los elementos que debe llevar el mapeo de proceso. Primero, los puntos de contacto, que son los momentos de verdad. Si revisamos la imagen anterior, estoy tomando solo esta primera etapa y tengo al menos 3 líneas de trabajo. La primera, voy a evaluar y voy a medir la parte emocional. Y luego de ahí, me va a permitir tener incluso puntos si tengo con las variables, puedo mantener que aquí la satisfacción o prácticamente la experiencia se mantuvo en el 68% con relación a, y puedo dividirlo en privacidad, en comunicación, en buen trato. Cada una de esas variables me va a permitir tener, cuando yo quiera tomar decisiones y acciones, voy a poder ver qué es lo que hace falta en este caso para ese 32%. La primera variable, puntos de contacto. Segundo, las emociones que vive el paciente. La tercera, evaluación SPREM, manejo de dolor, soporte emocional, necesidades. ¿Cómo estamos evaluando, cómo estamos midiendo esta parte de la experiencia del paciente? Y no nos estamos yendo a los PROMs, que son los resultados que arrojan y que incluso percibe el paciente como obtenidos. Aquí tú puedes agregar PROMs y PREMs o simplemente los PREMs. Y aquí sí puse en esta variable, aquí se deben de agregar los criterios de la ISO 7101 en el 810.2.2, porque ahí viene lo que tenemos que evaluar. Y entonces ya estamos cumpliendo porque está alineado al proceso, los puntos de contacto, medimos la parte de las emociones, las evaluaciones que está viviendo el paciente y por último nos va a permitir tener una línea de trazabilidad de calidad y de medicina basada en valor. ¿Qué es esto? Los resultados que está obteniendo el paciente. Y esto va a ser lo más interesante. ¿Qué es lo que el paciente percibe aquí? El paciente se siente triste, pero no tiene aquí dolor, no tiene desatención, o sea, empezamos a analizar eso y aquí su resultado fue muy bueno. Aquí podemos decir que tuvo un cumplimiento del 98% en cuanto a criterios de calidad. Entonces eso nos va a permitir ver, por un lado estamos cumpliendo con el proceso, pero ¿qué está pasando con el paciente? Y esto nos va a permitir ver qué necesitamos hablar con él. En fin, esto nos va a dar información para que otro paciente, cuando llegue a esta etapa, que es la que estoy viendo aquí, que es la actividad 2, vamos a poner actividad 2, esta es la actividad 1, la actividad 3 y la actividad 4, aquí es donde yo debo mejorar. ¿Para qué? Para que los pacientes no estén tristes, para que no se sientan con miedo, con incertidumbre, y tal vez es comunicación. O sea, habrá que agregar un protocolo de comunicación para despejar esto y poder llevarlo hacia este otro nivel. En el segundo igual, ya es la parte de hospitalización, la parte de cirugías, procedimientos, y también aquí podemos observar que aquí el paciente es donde más agobiado está porque no sabe del resultado que va a pasar. Y aquí también tendríamos que tener indicadores, mediciones, y por último, en la poshospitalización, donde seguía triste, pero ya empezó a ver que empezó a mejorar, se sintió muy bien y dijo, perfecto, ya me voy, hasta luego, ¿no? Entonces, esos altibajos no lo estamos midiendo hoy en día en los hospitales. Yo la verdad estoy muy, muy contento de que la norma ISO esté impulsando como requisito obligatorio para estar certificado en calidad que hagamos mapas de experiencia del paciente. Pero también hay que capacitar y explicar esto al personal para que pueda ver la importancia que tiene esto. Y esto les voy a decir que va a eliminar, y con eso concluyo agradeciendo la atención, va a eliminar las inspecciones, va a eliminar cuestiones donde va a potenciar incluso las rondas de seguridad, va a potenciar otras actividades, pero las va a enriquecer más. No solo vamos a ir a ver el proceso, no solo vamos a ir a ver la parte de si está cumpliendo o no con algún requisito o criterio, sino también estamos viendo la relación que tiene ese resultado del proceso con lo que está sintiendo el paciente, ¿ok? Y bueno, al final nos quedaría un mapa así, donde vamos a poder ver cómo inicia la atención con este paciente, cómo se mantiene, cómo se va moviendo, y esto nos permitiría incluso incorporar indicadores, nos permitiría poner, y esto es lo que analizaríamos para poder generar acciones. Y esto es lo que debemos de construir para poder conocer mejor la atención integral que le estamos dando a los pacientes. Muy bien, bueno, pues yo concluyo traté de hacerlo lo más rápido posible para mostrarles el valor que tiene hacer un mapeo de experiencia del paciente. Comparto mis redes si alguien quiere seguirme, tiene alguna inquietud o algo, y también